Hola, buenos días. Vamos a ver, empezar con clase primero de bachillerato, siendo 7 de noviembre del 2025. Lo que vamos a ver hoy son sobre los metaloides, o también conocidos como semimetales. ¿Qué vamos a ver hoy para comprender qué son los metales y dónde se ubican en la tabla periódica? Reconocer sus propiedades físicas, tanto químicas, y diferenciarlas entre los metales y no metales. También vamos a identificar algunos y su importancia en los metaloides en lo que es la vida cotidiana y la industria. Bien, en la tabla periódica, los elementos que se dividen principalmente como metales y no metales en un grupo intermedio muy conocido tenemos a los que serían los metaloides. Los metaloides son un elemento que representan las propiedades intermedias entre lo que sería un metal y un no metal, lo que significa que pueden comportarse tanto como uno como en lo otro, dependiendo lo que son sus condiciones y en lo que se encuentre cada elemento al cual reaccione. Un comportamiento naturalmente es híbrido, pero se hace que los metales son muy importantes en la tecnología moderna, especialmente en lo que sería la fabricación de dispositivos electrónicos, como chips, transmisores, paneles solares. Los metales, metaloides o semimetales, también caracterizados intermedios entre metales y no metales, se encuentran en un grupo de familia, a grupo 4, ya sea como el carbono, silicio, germano, estaño y plomo. Su apariencia es variada, no tienen brillo por su propio metal y son capacidad a caracterizar a los no metales. En cuanto a su conducción de energía y conducción de temperatura, este tipo de elemento varía ampliamente ya que son utilizados ampliamente como médicas e industriales, especialmente en lo que sería, como ya dije, en la industria tecnológica o microelectrónica, como en las fabricaciones de chips, como vemos aquí en pantalla. El silicio es uso en transmisores. En el silicio se utiliza como material refractorio en cerámicas, esmaltados y en la fabricación ya sea de vidrios, o sea, para las ventanas. En la medicina se usa el silicio como importante en los senos y lentes de contacto, como serían los implantes para una cirugía. Los principales metaloides tenemos a lo que sería el plomo, el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio e incluso el polonio. Cada uno de estos elementos tiene un comportamiento particular, por lo que todos comparten la capacidad de actuar como semiconductores y que forman tanto un compuesto metálicos como no metálicos. Estas también tienen lo que serían sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. Como propiedad física, tenemos que los metales son una mezcla que presentan entre los metales y no metales, y estas destacadas se encuentran en lo que sería su brillo metálico. Como algunos metales, como el silicio y el germanio, presentan un brillo singular en lo que serían los metaloides. Por su dureza, generalmente muy duros o ya sean muy frágiles, lo que significa que pueden romperse con facilidad si ésta realmente o lo golpea. Su conductividad eléctrica son buenos semiconductores, es decir, que conducen la electricidad en ciertas condiciones, por ejemplo, ya sea el calor o el voltaje, ya sea en la química, pero no todo bien es como los metales. En su punto de fusión, tenemos que son altos, aunque varía en el elemento a otro. Si esta varía, sería ya sea su punto alto o su punto máximo de lo que sería la fusión o ebullición.
Sus propiedades dicen que los metaloides son únicos para la electrónica moderna, ya que nos permiten controlar lo que sería la fuente de energía eléctrica de una manera más precisa. En sus propiedades químicas, dicen en cuanto a estos, los metaloides muestran su naturaleza dual, su reactividad variable, su formación de óxidos antóteros, su capacidad de formar reales covalentes o su electronegatividad intermedia. En la reactividad variable pueden comportarse como metales o como no metales, dependiendo a qué sustancia sea la que vayan a reaccionar. En su formación de óxidos, algunos metaloides tienen óxido y forman a comportarse con los ácidos, ya sea en base, dependiendo el medio al cual lo indique. Esta capacidad de formar enlaces da lugar a formar iones fácilmente, ya que los metaloides se unen por un medio de enlace covalente creando una estructura ya sea cristalina, que son muy estables. Esto ocurre normalmente como nos veía con el boro y el silicio. En su electronegatividad interna, su electronegatividad se entrena entre los metales y no metales, lo que incluye ya sea su comportamiento físico, dependiendo ya sea son metales o no metales. Al unirse formarían lo que serían enlaces covalentes y esto depende de cada cual sería su comportamiento químico. Vamos a hablar de la importancia y las aplicaciones de los metaloides. Bueno, los metaloides tienen un papel fundamental y múltiples en algunos campos de la tecnología y la ciencia. Se presentan algunos ejemplos con su importancia, como lo sería el silicio, que su componente principal son los semiconductores y se utilizan en microchips, computadoras, teléfonos móviles y los paneles solares. El germanio se emplea en fibras ópticas y detectores de radiación. El boro se utiliza en vidrios resistentes al calor como el Pyrex o en detergentes. El arsénico, aunque es tóxico, tiene aplicaciones semejantes metálicas como lo son los pesticidas. El antimonio se usa para endurecer las aleaciones de plomo o retardantes al fuego. El telurio es útil para las alteraciones metálicas y dispositivos termoeléctricos. En el polonio se usa en pequeñas cantidades como fuentes de calor y radiación como equipos exactamente especializados para este tipo de cosas. En general, los metaloides son esenciales para el desarrollo tecnológico, ya que un comportamiento de semiconductores para fabricar componentes eléctricos y controlables ya sea muy eficiente. Buenas tardes, Miso. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre lo que son los metales o semimetales, más conocidos como los metaloides. Bueno, ¿qué son los metaloides o semimetales?
Son elementos químicos que tienen propiedades intermedias entre lo que sería un metal y un no metal. Es decir, a veces se comportan como lo serían los metales, por ejemplo, pueden conducir electronegatividad y otras veces, como los no metales, estos pueden ser más frágiles y malos conductores de la electricidad. Estas tienen características, ¿verdad?, principales, que son semiconductores. Conducen electricidad mejor que los no metales, pero peor que los metales. Eso quiere decir que son entre varias dos, o sea, puede haber tanto entre como metales y como no metales. Algunos tienen brillo metálico, pero son frágiles al golpearlos. Forman compuestos tanto metales como no metales. Son conductores eléctricos y aumenta su temperatura a diferencia de los metales. Es decir, tiene características entre los metales y los no metales y al unirlos serían pues lo que formamos los metaloides o semimetales. ¿Me escuchas? Hola. Sí, Lisa. Listo. Vamos a dar ejemplos. Ejemplos de metaloides. Por ejemplo, boro, silicio, arsénico, telurio, polonio, germanio. Bien, hablemos ahora de las propiedades químicas, tanto físicas, sobre los metaloides. Las propiedades físicas de los metaloides son una mezcla que representan entre, ya hablamos, ¿no?, de los metales y de los no metales, ya sea por su brillo metálico, ya que algunos, como ya lo sería el silicio, como dije anteriormente, y el germanio, presentan un brillo similar a lo que serían los metales. Por su dureza, diferenciamos que generalmente son duros o frágiles, lo que significa que pueden romperse con facilidad si estos llegan a golpearse. Su conductividad eléctrica. Son semiconductores, es decir, que conducen electricidad en ciertas condiciones, por ejemplo, ya sea el calor o el doblaje en químico, pero tanto así como los metales. Su punto de fusión tienen altos y aunque varían dependiendo de otro elemento. En su estado físico, los metaloides son sólidos a temperatura ambiente. En sus propiedades que hacen que los metales y metaloides sean únicos en la electrónica moderna, ya que permiten controlar lo que sí sería el flujo de energía eléctrica de una manera más precisa. En su propiedad química, los metaloides también muestran su dureza dual, ya sea su reactividad variable, su formación de óxidos anfóteros, su capacidad de formar lo que serían enlaces covalentes, que estas forman iones fácilmente, más los metaloides se unen a un enlace creando estructuras cristalinas más estables, como ocurre en lo que sería el silicio o el boro. Su electronegatividad se encuentra dentro de los metales y no metales, lo que incluye como un comportamiento químico. Es decir, al unirlo a un metal y un no metal es donde formamos, como dije anteriormente, un metaloide. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, Lisa. Los metaloides, perdón, tienen una importancia y unas aplicaciones en lo que sería estos. Los metaloides tienen un papel fundamental y múltiples en lo que sería el campo de la tecnología e inclusive la ciencia.
A continuación, voy a decirte pues algunos ejemplos dependiendo de su importancia. Por ejemplo, en el silicio es un componente principal de semiconductores que se utiliza ya sea para hacer microchips, computadoras, teléfonos móviles e incluso paneles solares. En el germanio se emplean fibras ópticas y detectores de radiación. Con el boro se utiliza para hacer vidrios resistentes al calor, como ya sea el Pirex, e incluso se lo utiliza para hacer detergente. En el arsénico se utiliza, aunque es muy tóxico, ¿sí? El arsénico es un elemento muy tóxico, pero tiene aplicaciones para hacer aleaciones metálicas e incluso pesticidas. El antimonio se utiliza para endurecer aleaciones de plomo o retardantes al fuego. En el telurio se lo utiliza para las aleaciones metálicas y dispositivos termoeléctricos. En el polonio se utiliza para hacer pequeñas cantidades como fuente de calor o radiación en lo que serían algunos equipos. En general, los metaloides son esenciales para el desarrollo tecnológico, ya que su comportamiento es semiconductor y permite fabricar componentes electrónicos controlables. Hola, Sí, listo. Sí, la estoy escuchando. una preguntita. A ver, ¿qué característica principal se distingue en lo que te sería un metaloide de los metales y de los no metales? ¿Qué crees tú? Eh, los, los metaloides como técnicos son, está entre los metales y los no metales, Sí, ¿verdad? Ya. Su estado físico siempre son sólidos, ya. En sí, cambio, los metales, solo hay, o sea, sí están sólidos, pero hay algunos que no lo son, están en estado líquido, como el mercurio, claro. ya. Y los metaloides pueden ser conductores de la electricidad, del calor, pero también se pueden ser frágiles. ¿Ya? Y o sea, lo que los caracteriza en sí serían sus propiedades, ¿verdad? Es algo que sí cambian en cada una de ellas. Sí, ¿Por qué los metaloides son importantes en lo que sería la industria electrónica? porque este, la conductividad que ellos tienen son únicas, no es como los metales o los no metales. Por eso es que se lo usa en las computadoras, en los chips, en los paneles solares. Es Por verdad. ejemplo, usted indicó que el boro se utiliza en el vidrio resistente al calor, a los detergentes. Sí, sí, exactamente. Eso sería porque son semiconductores, ¿verdad? Que permiten controlar lo que sería la electricidad. Muy bien. Ahí tienes unas tareitas, ¿verdad? Sí las puedes ver. Sí, déjeme, me ubico en la plataforma. ¿Qué? Es que tengo un problema en el micrófono. Ahí está, no se preocupe, tranquilo. Sí, es que ya me voy a ubicar ahorita en la plataforma. Ok, listo.
Llames. En la tarea en clase ha mandado un interrogante para subrayar. La Sí, primera pregunta dice, ¿qué característica principal distingue a los metaloides de los metales y los no metales? y ahí hablamos que son, Y ponen ahí opciones. La A tienen propiedades intermedias entre ambos grupos. B son totalmente metálicos. C solo forman compuestos iónicos. Y D carecen de brillo y conductividad. ¿cuál tú crees que sería la respuesta correcta? La A tienen propiedades intermedias entre ambos grupos. Muy bien. Ok, la segunda pregunta dice, ¿por qué los metaloides son importantes en la industria electrónica? Y ponen la opción, porque son buenos aislantes de calor. La B, porque son semiconductores y permiten controlar la electricidad. La C, porque reaccionan fácilmente con el agua. La D, porque se ponen a temperaturas muy bajas. Yo elegí la B, porque son Ok, semiconductores y permiten controlar la electricidad. la que sería la electricidad, muy bien. Ok, en la tarea en clase, perdón, en la de casa, asimismo uno tiene que subrayar y dice en la primera pregunta, ¿dónde se encuentran los metaloides en la tabla periódica? Ponen la opción en el centro, en la línea que separa metales y no metales, B en la parte inferior izquierda, C en los grupos de gases nobles, D en los lantánidos y actínidos. Ya, yo puse la opción A, en el centro, en las líneas que separan los metales y los no metales. Muy bien, correcto. Ok. La segunda pregunta es, ¿cuál de los siguientes elementos es un metaloide? Ponen las opciones sodio, boro, azufre y calcio. Yo elegí la boro, o sea, la opción B. La pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera acerca de los metaloides? A. Todos son los líquidos a temperatura ambiente. B. Son buenos conductores en todo momento. C. Tienen propiedades de metales y no metales al mismo tiempo. Y D. No forman compuestos con el oxígeno. Yo elegí la C. Tienen propiedades de metales y no metales al mismo tiempo. Muy bien, correcto. Esa es la tarea del caso. Listo. Listo, en conclusión. Una bulla. Ya me puedo retirar de la clase. Bien, en conclusión, pues, de lo que serían los metaloides, perdón, la bulla. Está bien, no se preocupe. Pero bueno, estos representan un grupo único, ¿verdad? En los elementos de la tabla periódica, porque poseen lo que son propiedades intermedias entre lo que serían los metales y los no metales, lo que los hace extremadamente, exteriormente versátiles, ¿ya? Y esenciales en lo que es la ciencia y la tecnología, ¿cierto? Sí, dice. Dale, pues. No te olvides subir la tareita para la casa, para la clase, ¿ya?
Nos vemos en la siguiente clase. Igualmente, mi, cuídese, adiós.